Los elegidos y los 144.000. Hermanos en Cristo, hoy el videomensaje será un poco largo, porque se expone un estudio de la Escritura que afirma que habrán supervivientes a la gran tribulación, y como que en vídeos anteriores se había dicho que todos morirían después de la tribulación, creo oportuno que hoy nos centremos en este tema, pues es muy importante, y claramente hay muchos hermanos que están diciendo que habrá supervivientes después de la tribulación. Veamos. Juan Carlos Ibacache dice: los elegidos y los 144.000. Al parecer hay una manifiesta confusión respecto a la correcta interpretación de algunos textos y que repercuten de inmediato en la sana enseñanza de las Escrituras. Por los vídeos de José y los comentarios recibidos, no se logra comprender el relato bíblico acerca del desarrollo de los eventos que afectarán la tierra en la parte final de los días, y eso está trayendo como consecuencia un mal entendimiento de las Escrituras. Sabemos que los últimos días corresponde a un periodo extenso en el cual se cumplirían varias profecías y señales entregadas por los profetas y por el Hijo de Dios. Ese tiempo algunos escritores e interpretadores denominan tiempo del fin o los últimos tiempos, que es casi equivalente con los últimos días, pero no igual. ¿Qué los diferencia? Que los últimos días se podrían considerar desde los días de los apóstoles. Recordemos las palabras de Pedro en Hechos 2:16. El texto señala: sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Notamos que el apóstol Pedro menciona las palabras del profeta Joel y dice los últimos días, y desde ese discurso han transcurrido más de 2000 años. Sin embargo, el tiempo del fin o los últimos tiempos aún no llegaba en ese entonces. Indudablemente que las palabras del profeta Joel tienen un doble cumplimiento. En ese entonces sucedió la primera venida del Hijo de Dios como humano, y posterior a ello se produce el derramamiento del Espíritu Santo, algo que jamás antes había ocurrido, y eso conlleva a poder entregar el mensaje de salvación a miles de personas, más aparte de los judíos y gentiles que estaban allí. Ahora bien, debemos considerar además que fue la aniquilación y destrucción de la nación judía, el exilio obligado en cumplimiento de las señales proféticas, es decir, los últimos días de la adoración en el templo. Entonces, a la luz de las enseñanzas ocurridas durante ese periodo, podemos decir que sí se iniciaron los últimos días, pero para el tiempo del fin o el final de los tiempos, faltaban que se cumplieran más profecías y señales, tan importante como lo que indica el Señor en Mateo 24:14. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto persiste, pues aún no llega al fin. Por tanto, estaríamos viviendo los últimos días desde hace ya más de 2000 años. Pero esos últimos días tendrían una parte final, que la palabra de Dios llama tiempo del fin. ¿Y cómo podríamos saber que vivimos en este tiempo del fin? Bueno, el Señor entregó una señal clara y precisa. Todas las señales concernientes al tiempo del fin ocurrirán durante una generación, es decir, en un periodo aproximado entre los 70 y 80 años. Después de entregar todas las señales, refrenda sus palabras en Mateo 24:34. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Por lo tanto, hay una generación de personas que viviría en carne propia el inicio del tiempo del fin o el fin de los tiempos. Y esa generación en estos tiempos está cumpliendo los 70 años. Todo indica pues que es la generación que nace a la par con la refundación de la nación de Israel. No es mera coincidencia, muchas señales juntas. Hay muchos eventos paralelos que tienen que ver con el número 70. Para mi entender, el 70 de nuestra era, después de Cristo, es una marca futura. En esa ocasión se hizo presente y se cumplieron las señales expresadas por el Señor en Mateo 24:15. Por tanto, cuando ustedes vean la cosa que causa abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, en el año 70 fue destruido el templo judío, y tal como advirtió el Señor, solo quienes huyeron hacia las montañas salvaron sus vidas. Y además la generación contemporánea al Señor Jesús fue testigo de los milagros del sufrimiento, de la muerte y posterior resurrección del Señor. Por eso ocurrió cuando ellos tenían esa generación solo 33 años.
Después fueron testigos del impulso del Evangelio por parte de los discípulos del Señor y también conocieron el derramamiento del Espíritu Santo, pero estaban casi en la mitad del tiempo final de ese entonces. Pues al llegar a la edad que indica la Biblia como la edad promedio del hombre, 70, se cumplieron las palabras del Señor relativas al templo y la expulsión de los judíos. Pues bien, en los tiempos actuales estamos muy próximos a ver ya en forma activa a esta nueva cosa que causa abominación en el lugar santo. Ya hay un atisbo de quien encabezará esta acción, pero esta vez no destruirá ningún templo, más bien perseguirá a quienes profesen la fe cristiana. Pero sigamos con el tema. Ya ubicamos el periodo. Sabemos que ocurre dentro de un tiempo aproximado a los 70 años. ¿Y qué eventos suceden en ese tiempo? Para ello leamos a Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Estas palabras son el anuncio de una gran guerra global, la misma que describe Daniel y Ezequiel 38, y que sucede en ese tiempo. Mateo 24:8, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Notamos que se inicia un periodo de aflicción absoluta en la tierra, pero notemos que lo primero es la guerra global, la cual ocasionará un trastorno total en todo sentido. El mundo, y más bien los triunfadores de la guerra global, tratarán de reorganizarse lo antes posible. Ellos buscarán dar un nuevo orden. Y acá creo que es donde hará su aparición el anticristo, el cual actuará y dará su pleno apoyo a los ganadores y tratará de convencer al mundo que ya todo pasó y que vienen mejores tiempos, y muchos serán engañados por su discurso adulador y lisonjero. ¿Y qué pasará con quienes profesan la fe en Cristo? Mateo 24:9-11. Entonces los entregarán a tribulación, y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Es decir, serán tiempos muy tensos, peligrosos, tiempos en los cuales la fe será puesta a prueba. Y además no podemos pasar por alto, como ya señalé, que este es el periodo en el cual estará ya presente el anticristo, el cual engañará incluso a muchos escogidos. Pues bien, después de que se presente la cosa que causa abominación, el Señor habla acerca de la llegada de la tribulación en Mateo 24:21, porque habrá entonces una gran tribulación tal como ha acontecido desde el principio del mundo, como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Como escribí días atrás, quienes han vivido la dura experiencia de lo que significa sentir un terremoto magnitud 8,8, sabe perfectamente bien que no queda nada en pie, que se pierde el equilibrio. Tenía abuelos que vivieron el terremoto y maremoto que afectó a Chile en 1960, cuya magnitud es la más fuerte que se tiene registro. Fue de 9,3 grados. Este terremoto provocó un cataclismo. Mis abuelos contaban que debieron sentarse en la tierra y ver cómo el suelo saltaba y las piedras eran movidas, y su duración casi 10 minutos. Entonces podemos imaginar el significado de las palabras del Señor cuando dice: como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. ¿Cómo estaba el mundo antes de ser tierra firme? El relato dice que las aguas se movían de un lado a otro. Todo estaba agitado, la tierra estaba en convulsión a sí mismo. Pero peor que ello es el significado de la palabra tribulación. Y ante estos hechos físicos que azotarán la tierra surge la pregunta: ¿habrán sobrevivientes a esta catástrofe? Leamos Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pues bien, como podemos comprobar, sí hay sobrevivientes. Y dentro de estos hay escogidos, es decir, parte de los 144.000 que gobernarán con Jesús en su reino. El texto lo confirma. Así aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Habla de carne, no de espíritu, no habla de resucitados. Entonces podemos decir con toda propiedad que después de la tribulación que azotará la tierra, sí habrán supervivientes. Y el punto importante, las palabras del Señor nos advierten que aquellos días serán acortados. Es decir, la tribulación dura solo días, no años, como algunos señalan. Pero si alguien aún tiene duda de esa interpretación, note ahora Mateo 24:29.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El Señor reitera una vez más que lo breve de la tribulación. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, habla de días, sino de tiempos o años. Eso también es importante, Mateo 24:31. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Ahora ya ha ocurrido la tribulación, y el texto señala que inmediatamente después de la tribulación, el sol pierde su luz, la luna obviamente no tiene resplandor, las estrellas serán conmovidas, serán, por así decirlo, mecidas, es decir, todo el firmamento sufrirá un remezón. ¿Y cuál es la razón? Como dicen los versículos 30 al 31, entonces aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esos serán los momentos más dramáticos para quienes no han querido obedecer las buenas nuevas del reino de Dios. La humanidad alejada comprobará recién allí que la situación vivida tiene que ver con el retorno del Señor Jesús. Y entonces la tierra se llenará de angustia, y como dice el texto, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Pero acá, una vez más, el Señor nos entrega entendimiento sobre el modo como reúne a sus elegidos. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. A la luz de estas palabras podemos entender que es el momento en el cual el Señor recoge a sus escogidos. No los resucita como se ha dicho. Estos escogidos salen de la tribulación, logran salir vivos y los ángeles tienen la misión de juntarlos. Y nótese que se hace mención con gran voz de trompeta. Es familiar ese término, voz de trompeta. Es el mismo término que usa el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 15 y 16, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Las advertencias y las señales que el Señor entregó en los Evangelios son totalmente coherentes con las otras profecías y con el libro de Apocalipsis. No existe ambigüedad. Lo que ocurre es que debemos dar consideración a los contextos para poder formarnos el entendimiento completo de las Escrituras. Es claro el texto. Pablo hace referencia al mismo periodo. Ellos, los escogidos, salen al encuentro del Señor en las nubes, y eso ocurre posterior a la tribulación, no antes. Pablo seguramente será resucitado al igual que los otros elegidos. Ello será como dice el texto de Apocalipsis cuando suene la otra trompeta. Hay más textos bíblicos que vienen a reforzar el entendimiento antes expuesto. En otra ocasión colocaré los capítulos y versículos. Finalmente solo deseo que mis palabras ayuden a comprender mejor y a prepararse para los eventos que están ya próximos a llegar. Saludos y bendiciones, Juan Carlos Ibacache. Y Jason García dice: buenas tardes, José, amigos y hermanos. Sobre el tema del rapto, este es mi comentario definitivo y no me refiero a ese tema más. Al parecer no estamos interpretándolo correctamente. La doctrina de Jesucristo Al parecer no estamos interpretando correctamente la doctrina de Jesucristo. ¿De qué estoy hablando? Del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que enseña el Evangelio de Jesucristo? La salvación. Y en eso estamos todos, claro. ¿Pero qué tiene que ver lo que dije anteriormente con el rapto? Sencillo. El que ha entendido que el rapto es antes de la tribulación, contrario a lo que dice el Evangelio de Mateo 24, Lucas 17, 21 y Marcos 13, está interpretando que la salvación de Dios, el plan de salvación del bendito Dios de Jesús, es una salvación física. Pues no. El rapto antes de la tribulación es salvación física. El plan de Dios es salvación de las almas para la eternidad. Por eso, como dice la palabra santa, es necesario que padezcamos tribulación. Repito la importancia de saber esto. Lo dijo el maestro, que nadie os engañe. ¿De qué, maestro? De ponerse la marca de la bestia. Es eso lo que el Señor quiere evitar. Y mientras pensemos que hay un rapto antes de la tribulación, existe una gran posibilidad de ser engañados.
Por el amor de Cristo, entiendan lo que Dios quiere que sepan. Velad y no se dejen engañar de la marca y de la bestia. Se acordarán de esas palabras, por amor de Dios. Y Juan Carlos Ibacache volvió a comentar: estimado José, es penoso ver que ante una interpretación totalmente enfocada en unos pocos pasajes de las Escrituras asumas una posición que es del todo cuestionable. Y tienes toda la razón. Añado: pensé que razonarías ante los fundamentos que ayer escribí, en los cuales hay un relato totalmente coherente con fundamento tanto en los hechos ya ocurridos, los que se vislumbran y los que desde mi punto de vista ocurrirán. Asumir que en la tribulación todos morirán es asumir que las palabras y promesas que citó del Señor Jesús son falsas y no corresponden. Mateo 24:22. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los elegidos aquellos días serán acortados. Ante estas palabras del Señor, ¿por qué señalas que todos morirán? Cuando el texto es claro como el agua. Sí hay sobrevivientes. Y dentro de estos hay escogidos, es decir, parte de los 144.000 que gobernarán con Jesús en su reino. El texto lo confirma. Si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Habla de carne, no de espíritu, no habla de resucitados. Además, nótese la siguiente cita de las palabras del Señor Jesús en Mateo 24:31-30. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo de las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ocurrida la tribulación, el Señor nos entrega entendimiento sobre el modo que reúne a sus elegidos. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. A la luz de estas palabras podemos entender que es el momento en el cual el Señor recoge a sus escogidos. No los resucita, como se ha dicho acá. Estos escogidos salen de la tribulación, logran salir vivos, y los ángeles tienen la misión de juntarlos, y nótese que se hace mención con gran voz de trompeta. Es familiar este término, voz de trompeta. Es el mismo término que usa el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, 15 y 16. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Pablo tenía asumido que muchos de ellos pasarían vivos a través de la tribulación, no morirían. Dios los cuidaría, y ellos serían llamados al encuentro del Señor en las nubes, poco después de la tribulación, no antes. Ojalá recapaciten todos quienes aún no logran percibir el entendimiento del significado de la tribulación. Saludos y bendiciones, Juan Carlos Ibacache. Y Apocalipsis comentó: tengamos en cuenta que cuando el libro del Apocalipsis menciona a los 144.000, está hablando de hombres que no se contaminaron con mujeres y son vírgenes. Si esto se toma así literalmente, entiendo que puede estar refiriéndose al orden sacerdotal, ya que son primicias para Dios y además son célibes, son vírgenes. Me pregunto, ¿serían sacerdotes católicos o sacerdotes judíos ya convertidos? No sabría decir, esta es mi opinión personal. Muy diferente a la gran muchedumbre que nadie podía contar, que supongo no tiene nada que ver con los 144.000. Si estoy en un error, pido corrección. Esta gran muchedumbre sí que lucha en la gran tribulación. Son muchos, y al menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría. Es decir, habrá personas que sobrevivirán a la gran tribulación. En este punto estoy de acuerdo con Ibacache. No sé cómo puedes ver lo que yo menciono de los 144.000. Gracias y saludos. Hasta aquí los comentarios, y ya llevamos 3.005 palabras, así que mañana seguimos con el mismo tema, con este gran tema, porque lo que sí veo es que todos somos como los ciegos del cuento del elefante. Cada uno toca una parte y cada uno lo describe a su manera. Posiblemente ninguno ha visto el elefante en su totalidad, y quizás la función de este canal de Jesús sea clarificar las cosas día a día, a ver si entre todos vemos por fin el elefante de verdad. Y hoy por hoy parece claro que hay dos raptos, uno de la familia de Cristo que está en santidad, y eso ocurre antes de la tribulación, y otro tras la tribulación de los escogidos que han sido juntados de los cuatro vientos
desde un extremo del cielo hasta el otro, pero que sería también coincidente con la primera resurrección que afecta a todo aquel que murió por Jesús o por su palabra de todas las épocas, o se negó a adorar a la bestia o a llevar su marca y lo pasó y lo pagó con la guillotina durante la tribulación. Para acabar este video mensaje, una corta reflexión. La gente no cree en el fin del mundo porque no cree ni en Dios ni en el demonio. Vamos a imaginar que Dios no existe y que el Jesús vivo tampoco. Si fuera así, tampoco debería de existir la profecía del fin del mundo que coincide con el Apocalipsis, escrito hace 2000 años. Y la profecía sí que existe. Y el Apocalipsis también y no debería existir, es la palabra de Dios. ¿No veis en ello una contradicción? Si Dios no existe, no debería existir su profecía. Y existe, y nadie la puede desmontar, ni las 12 condiciones tampoco. La profecía incluye el sincronismo divino. La profecía de los 8 reyes es una obra de ingeniería en el tiempo. Es el sincronismo divino escrito hace 2000 años y que encaja al milímetro con nuestra historia reciente del siglo XX, desde Pío XII a Benedicto XVI. 7 reyes y el sexto será el octavo. Solo por el sincronismo divino la gente le debería prestar atención a la profecía del fin del mundo. Es solo una casualidad que exista la profecía del fin del mundo y que se haya dado a conocer ahora en 2018, cuando todos los actores están ya en su posición esperando el inicio de la tribulación, como nos apuntaba acertadamente Manuel Iturriaga el otro día. Tenemos a Putin, recién reelegido, a Xi Jinping, recién reelegido, a Trump, a Netanyahu, a Bashar al-Assad y a Kim Jong-un preparados para la batalla, y a Bashar al-Assad en plena batalla para mantener su país libre. Esos líderes mundiales llevan muchos años preparándose y acaparando todo el poder en ellos. La batalla del Armagedón o de Gog de Magog será en breve, máximo en el 2026, no dentro de 1000 años. Y los protagonistas son ellos, no otros. Antes habrá otras guerras preparando la última batalla. Y los Estados Unidos van a ser destruidos porque Gog debe prevalecer y Gog es Rusia. Y el polvorín que es el mundo está a punto de estallar. Tenemos además la profecía del fin del mundo desde el 1 de febrero de 2018 y al profeta en prácticas que anunció la resurrección de Juan Pablo II, que será Satanás en persona soltado de su cautiverio en el infierno y sabiendo que Dios le da poder sobre la tierra hasta que se cumpla su palabra. Apocalipsis 17:17. Todo está ya preparado y por si fuera poco este panorama tan negro, a Benedicto XVI le queda poco tiempo de vida, pero de verdad, y tras su muerte debe aparecer Juan Pablo II. Es lógico que ahora no se pueda hablar en las iglesias del fin del mundo y del anticristo con amenaza de excomunión por parte del Papa Francisco. Es normal que saliendo a la luz la profecía que habla de la resurrección de Juan Pablo II como la forma en que Satanás llegará al mundo tras ser soltado de sus cadenas del milenio, que no es un milenio sino 2 milenios. Es normal que la Iglesia Católica calle y no estudie la profecía cuando Satanás tomará el poder en ella, si no lo ha tomado ya. Solo si manda Satanás en el Vaticano se entiende el silencio. Por eso Francisco los conduce al infierno. El espíritu religioso hace que sigan el encantamiento y no oigan ni vean. Pero ahora sabemos que se van a salvar millones. Luego pronto oirán, porque en algún momento comenzarán a oír. Si no, no se salvarían millones. Jesús decía: quien tenga oído para oír, que oiga. ¿Por qué no oyen todavía? Cristo viene pronto. Nadie verá a Jesús sin santidad. José, 20 de marzo de 2018. 3870 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesús os escoja entre los salvos. Y que Jesús nos rapte antes o después de la gran tribulación.